Buenas noches a todos, bienvenidos sean a nuestra primera sesión de nuestro taller sobre Lazarillo de Tormes. El día de hoy les haremos una breve introducción sobre esta maravillosa obra. Les saludo, mi nombre es María René Godoy Bermúdez y soy la coordinadora del grupo número 7. En este momento estaremos presentando un poco sobre esta obra. Y así los dejo con mi compañera Linda Chávez, quien estará presentando un poco sobre la novela picaresca. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Yo voy a presentar sobre la novela picaresca. La novela picaresca es un género literario narrativo muy característico de la literatura española. Surgió en el siglo de oro, en los años en transición entre el Renacimiento y el Barroco. Más adelante trascendió hasta en la literatura europea e incluso a la literatura americana. Algunas de las características de este subgénero literario es de que surgió en el siglo XVI en España con el objetivo de criticar la sociedad española de la época. Su estructura se divide en capítulos o tratados que narran las aventuras y desaventuras del pícaro. El protagonista no es un héroe, sino alguien que es astuto, desvergonzado y tramposo. El tema que resalta en este género es la lucha por la supervivencia en un mundo cruel y despiadado. La narración es en primera persona, por lo que el protagonista cuenta su propia historia dándole un toque subjetivo. Las escenas son en espacios urbanos como una ciudad o un pueblo. Obras y autores. Entre las obras y autores tenemos Guzmán de Alfarache, obra de Mateo Alemán que narra la vida de un pícaro desde su infancia hasta su madurez. La obra es una obra extensa y compleja que explora temas como la religión, la moral y la sociedad. También tenemos La vida del Buscón, obra de Francisco de Quevedo que narra la vida de un pícaro en la España del siglo XVII. La obra es una obra satírica y mordaz que critica la sociedad española de la época. También tenemos el Lazarillo de Tormes, la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Obra que no se sabe quién la escribió. Narra la vida de un pícaro desde su infancia hasta su madurez. La obra es una crítica a la sociedad española de la época y un retrato realista de la vida de los pobres. Bueno, ahora vamos a hacer algunas reflexiones. Quiero de que ustedes, quiero su opinión, pueden usar el chat libremente para expresar lo que ustedes piensan, porque como vimos, la novela picaresca es un tipo de novela que nos hace reflexionar, que nos hace analizar cómo está nuestra sociedad. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a poner ahora de que ustedes son protagonistas de su propia historia. Em, En la siguiente diapositiva tenemos una pregunta que, que nos dice de la siguiente manera. ¿Qué problemas ustedes contarían en su historia? ¿Qué problemas ustedes pueden encontrar en la sociedad que ustedes viven actualmente? O ustedes me pueden decir de que viven en una sociedad muy, muy buena, llena de flores, no hay nada malo que contar. ¿O creen que sí habría algo que contar de la sociedad, algo que criticar de la sociedad en la que vivimos actualmente? Por favor, pueden escribir sus opiniones en el chat. ¿Qué contarían ustedes en su historia?
Muy bien, criticarían la delincuencia y la corrupción, es muy cierto, pues vivimos en un país donde la corrupción y la delincuencia está a unos niveles altos. Ok, también contarían maleducadas, sí, hay personas que son muy maleducadas, que uno va en la calle y tratan mal, vivimos en una sociedad que le falta mucho por aprender las normas de cortesía o ciertos valores. El sistema, perfecto. A veces uno va hacia lo que quiere porque va en contra del sistema. Eso es cierto. A veces no encajamos en la sociedad porque pensamos diferente, porque vemos diferente. A veces expresar nuestras ideas o nuestras opiniones causa un gran lío porque la gente no lo acepta. La gente a veces quiere que uno piensa como ellos piensan. Sí, la libertad de expresión está muy limitada en estos tiempos, uno no puede opinar. Yo considero de que uno sí puede opinar, pero con cierto cuidado, con cierta educación, pero puede opinar. Sin embargo, en la sociedad que vivimos actualmente, pues eso ya no es posible porque mucha gente ya no acepta la libertad de expresión. Los trabajos mal pagados, eso es cierto. Nosotros tenemos que sobrevivir en trabajos donde nos explotan, donde nos hacen trabajar horas extras, donde nos pagan muy poco, donde no nos dan vacaciones. Yo creo que ese es algo, es parte de lo que se podría criticar de nuestra sociedad actual. ¿Qué más? ¿Qué más piensan ustedes que en esta sociedad está mal? La educación, es cierto, la educación también está muy mal, ya que en ciertas escuelas pues no hay escritorios, no hay pizarrones, hacen falta maestros. Es muy duro la educación aquí en Guatemala, siento que nos falta mucho, mucho el trabajo y el abuso infantil, eso es cierto. Tristemente, vemos mucho eso en las calles cuando uno va caminando. Se puede ver a niños trabajando, niños desde muy, muy pequeño e incluso niños que van al brazo de su madre ya pidiendo limosna. Yo creo que eso es parte de un mal gobierno, ya que el gobierno debería tener cuidado con eso, cuidar eso, pero sin embargo, pues no. Los hombres morbosos, es cierto. Y lamentablemente como uno como mujer va caminando en la calle y se topa con este tipo de gente y es muy triste. Y su falta de respeto, sí es cierto, había leído otro acá, pero creo que se pasó. Abuso de poder, eso es cierto. Hay gente en nuestra sociedad, ya sea jefes o servidores públicos o alguien que tiene un cargo un poquito más arriba sobre nosotros, se aprovechan de eso. Es cierto que se merecen respeto, todo el mundo se merece respeto, pero hay gente que abusa de su poder y discrimina a los demás. Vamos a ver la siguiente diapositiva que tenemos, la última pregunta. ¿A quién le contarías todos estos problemas? ¿A quién tú dirigirías tu historia? ¿A quién se lo contarías? Porque sabemos que estos pues tenían a un quién se lo contaban a ustedes, a sus amigos, a un desconocido, interesante. ¿A quién es más? Aquí somos bastantes, así que quiero más opiniones. A un familiar, sí puede ser, pues en mi caso yo también se lo contaría a un familiar a todo el mundo. Sí, pues ahora con el uso de las redes sociales pienso que ya es fácil hacer eso, escribir un post sobre eso y mucha gente pues lo lee. eh, a todos los que me quieran escuchar. Es cierto, por mucho que tratemos de hablar de estos asuntos a otras personas, no siempre seremos escuchadas. Hay gente que no le interesa este tipo de temas, sin embargo, yo pienso que es algo que uno debe tratar. Bueno. Eso es todo. Ya dejo a mis otras compañeras para que hablen del tema que tienen preparado. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño resumen de la obra de Lazarillo de Tormes.
Hoy en Draw My Life, el Lazarillo de Tormes hablaremos de su autor más adelante. Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos, en ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y así, con esta facilidad, se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar a una batalla contra los moros junto con un caballero, y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger a Zaide en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decide irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaban poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Por su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija, y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca de Lazarillo. Hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven. Hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escapé del trueno y di en el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una arca vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque, 1, estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro y 2, temía que el siguiente amo fuera aún peor. Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver. Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo, y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando este comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones. Pero aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto, y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días, y cuando despertó lo sacó a la calle y lo despidió. A continuación, Lazarillo se mudó a Toledo, donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo accedió, pensando que era su día de suerte, pero tras recorrer toda la ciudad sin llevarse nada a la boca, se dio cuenta de que su fortuna no iba a cambiar.
Este amo guardaba perfectamente sus apariencias, sin embargo, al llegar a su casa no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Así que, una vez más, Lazarillo se las tuvo que ingeniar para llevar comida a casa y, por supuesto, compartirla con su amo. Es curioso, hasta el muchacho sentía lástima del escudero. Era un hombre desgraciado que se negaba a trabajar para parecer un hombre respetable. Seguro que conoces a alguien así. No que no quiera trabajar, sino que solo se preocupa de sus apariencias. En fin. Un día, cuando le vinieron a cobrar unas deudas, el escudero dijo que iba a la plaza a buscar el dinero, y nunca más se supo de él. Abandonó a Lázaro a su suerte. Afortunadamente, las vecinas hilanderas lo acogieron un tiempo y le encontraron un amo nuevo, el fraile de la Merced. Este religioso le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, y no era de extrañar, porque lo único que hacía este hombre era caminar y dar paseos. Por eso a Lázaro estos zapatos le duraron tan solo 8 días. Pasado un tiempo y cansado de tanto andar, el joven abandonó a su amo. Su siguiente amo fue un buldero. ¿Qué es un buldero?, te preguntarás. Suscríbete y te lo digo. Pues bien, los bulderos eran funcionarios de la iglesia que repartían bulas para conseguir limosna para las cruzadas. ¿Y qué son las bulas? Son unos documentos que otorgaban ciertos privilegios espirituales. Lo que pasa es que este amo no era muy de fiar. Era más bien, ¿cómo diría?, un estafador. Engañaba a la gente con las bulas para cobrar su limosna. De hecho, Lazarillo fue testigo de cómo, junto a un alguacil, creó una artimaña en la que el buldero decía que el alguacil no había muerto gracias a su bula. A nuestro protagonista no le gustaba esta clase de triquiñuelas y después de 4 meses de engaños terminó abandonando a este amo también. Llegó a servir a un pintón de panderos. ¿Panderos? Sí, el instrumento. Pero este no le trataba muy bien. Y un día, estando en una iglesia, un capellán le invitó a trabajar para él. Y ya sabéis que Lazarillo no es de los que rechazan este tipo de oportunidades. Este nuevo amo le dio un asno y cántaros de agua para que el joven la llevara por la ciudad. Fue un gran avance para Lázaro, como si hubiera subido un peldaño en el escalafón social. Entre semana pagaba a su amo lo que ganaba, pero los ingresos de los sábados eran íntegros para él. Por ello, después de 4 años de trabajo y con el dinero ahorrado, se pudo comprar ropa vieja, un jubón, una capa y una espada. Nada mal, ¿eh? Cuando se vio así vestido, como hombre de bien, devolvió el asno a su amo y se despidió. Se asentó con un alguacil, pero estuvo poco tiempo con él porque le parecía un oficio peligroso. Una noche les atacaron a pedradas y a palos. Uy, no, así no podía vivir. Y tras pensar mucho a qué se podía dedicar para poder tener una vida tranquila, se cruzó en su camino el trabajo de pregonero. Pregonaba tanto los vinos que se vendían en la ciudad como los objetos perdidos o los crímenes y las condenas de los presos. El trabajo soñado. Además, el arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas. Actualmente su felicidad está completa y no va a dejar que nada empañe su alegría. Hace oídos sordos a las malas lenguas que dicen que entre el arcipreste y su mujer hay algo. Suficiente le ha costado llegar a donde está. En fin, todas estas cosas le cuenta a vuestra merced, que por lo que sabemos es una persona a la que Lazarillo sirve de algún modo. Además les une su relación con el arcipreste. Es posible que Lazarillo le cuente su vida para justificar algún comportamiento puntual que ha tenido en ella. Finalmente se despide prometiéndole mantenerle al tanto de cualquier novedad que haya en su vida. Y ahora, lo importante. ¿Quién es el autor de esta gran obra? No hace falta que tomes nota. Fray Juan de Ortega, Alfonso Valdés y Diego Hurtado de Mendoza, entre muchos otros, han sido posibles autores de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. En la actualidad, Diego Hurtado de Mendoza encabeza las teorías de autoría. Aún así, tampoco está del todo claro. Nosotros de momento vamos a dejarlo en el anonimato, tal y como se ha hecho a lo largo de su larga historia. Si esta respuesta no te satisface, siempre puedes preguntarle a tu profesor. Lo que sí debes tener claro es que la importancia de esta obra se explica porque fue la primera novela del género de la picaresca que inspiró al mismísimo Miguel de Cervantes. En un primer momento fue rechazada por los estratos más conservadores, ya que la novela realiza una fuerte crítica social, con un tono irónico que hace que las palabras escuezan aún más. De esta forma, a pesar de la dura realidad que vive Lazarillo, vemos en él un afán de escalar en esa cruda sociedad, y si no nos transmite algo de esperanza, sí nos provoca ternura. Y ya, para triunfar en tu examen, añade la siguiente conclusión. Resulta curioso que a pesar de ser un pícaro inculto durante gran parte de su vida, conoce la tradición clásica. Por ejemplo, en el prólogo cita a autores latinos como Plinio y Tulio, y en algunos momentos utiliza recursos literarios cultos. ¿Es una muestra más por parte del autor de aquello de que las apariencias engañan? Probablemente te han pedido que te leas esta obra en el colegio, y si estás viendo este resumen, puede que sea porque quieres contrastar información, ¿verdad? En cualquier caso, desde Draw My Life te recomendamos que te lo leas, porque es un libro que, aunque sea antiguo, tiene un mensaje universal. Y por muy sorprendente que parezca, tienes las risas aseguradas. Hagas lo que hagas, dale un gran like a este vídeo y suscríbete si no lo estás. ¡Hasta el próximo vídeo!
Bueno, como pudimos ver, se habló un poco del resumen de Lazarillo de Tormes y así seguiremos con el tema, con el siguiente tema, que es ¿por qué es importante el Lazarillo de Tormes en la literatura? Bueno, el Lazarillo de Tormes es importante en la literatura porque es el precursor de la novela picaresca, como ya habíamos escuchado anteriormente en el video. Este es un reflejo de la sociedad de la época y una obra con un estilo literario atractivo e influyente. También es uno de los primeros libros en utilizar el formato de un relato de aventuras y fue escrito en primera persona, ya que es considerado uno de los primeros ejemplos del género de la novela picaresca, como había mencionado anteriormente. Y esta novela también ofrece una visión de la sociedad española de, y llega a abordar temas sociales y políticos que son relevantes de la época, como la hipocresía, la pobreza y la lucha por la supervivencia. Vamos a hablar un poco sobre la ciudad de Salamanca, que nos menciona eh, al inicio de la novela, que es, Salamanca se encuentra en el noroeste de España, es la capital de la provincia de Salamanca, también es parte de la región de Castilla y León. Su historia se remonta en la época celta y es conocida por su arquitectura ornamental de arenisca y la Universidad de Salamanca. Se fundó en el siglo XII y fue centro intelectual clave en los siglos XV y XVI. También la ciudad de Salamanca es conocida como la ciudad del pensamiento y de la cultura. El río Tormes. El río Tormes es un cuerpo de agua dulce del oeste de España que discurre íntegramente por la comunidad autónoma de Castilla y León. También es uno de los principales afluentes por la margen izquierda del río Duero y sus aguas suplen buena parte de las necesidades hídricas de las provincias por las que fluye, por lo que es de vital importancia para la economía de su región. A continuación hablaremos un poco sobre el tema principal y los dejo con mi compañera Catherine Meléndez. Hola, buenas noches. Vamos a hablar sobre los temas principales. El primero que yo quiero mencionar es el hambre. El hambre y los medios de los que se vale el pícaro para superarla. En algunos casos, el hambre invade no solo el mundo del pícaro, sino de sus amos. Nosotros en la novela de Lazarillo de Tormes podemos ver cómo el protagonista se ve ahí sí que acosado por el hambre desde muy joven. Esto lo obliga a tener que cubrir esa necesidad buscando una manera de cómo, así que cómo venir y conseguir el pan de cada día. Pero realmente esto no sucede solamente con él, también sucede con sus amos, solo que alguna de las diferencias es que cada amo pues tiene una manera en particular para venir y conseguir lo que quiere. Realmente nosotros podemos ver cómo con engaños, cómo con estafas ellos logran pues venir y conseguir su comida y esto ayuda muchísimo a nuestro protagonista para poder superar el hambre. Así que a pesar de toda la situación, pues él aprende de las mañas, por así decirlo, a modo de cubrir la necesidad de recursos y comidas. Otro tema también es el hecho de la falsa moralidad que se ve en la obra. Nosotros podemos ver cómo se muestra esto porque a pesar que los personajes tienen cierto estatus, cierta respetabilidad social, aún así se muestran así que detrás de las cortinas deshonesta y de egoísta. Lo vemos con todos, y entonces es como una crítica social hacia la corrupción y el engaño que imperan en la sociedad. Y no solo podemos venir y decir de ese momento, ¿no? Incluso en la actualidad es un mal que no ha parado en ningún momento. Y realmente nosotros solo vemos por las apariencias, pero no sabemos muy bien el trasfondo de cada persona, se han visto casos, entonces ese es un mal que sigue a pesar del tiempo. Vamos a hablar también de los temas secundarios. Los temas secundarios son la avaricia, el resentimiento y la venganza, la traición, la mentira y la estafa, la lástima indulgente y la ausencia del honor.
podemos hablar desde la ausencia del honor, de cómo estas personas aprovechaban, eran unos oportunistas, cómo estas personas también pues se aprovechaban de la gente de una manera ahí sí que deshonrosa con las relaciones de los demás. Entonces, a pesar de su estatus social, a pesar de que estaban ahí sí que con un cierto respeto que lo consideraban las demás personas, ellos pues aún así hacían lo que hacían. También lo podemos ver con la mentira y la estafa, cómo los personajes recurren a la mentira y a la sumisión para sobrevivir. Lázaro también llega un momento en el que viene y comienza a aceptar las palabras y acciones abusivas de su amo escudero con el único propósito de recibir comida y abrigo. A la larga, pues ellos lo único que buscaban era cubrir esa necesidad alimenticia. Entonces hay personas que llegan a hacer muchísimas cosas con tal de comer realmente. Entonces es como en particular cada quien tenía su estrategia de supervivencia. Y esto solo podía como que venir y mostrarnos la vida tan dura que tuvo Lázaro. También lo podemos ver con el tema de la traición, de la lástima indulgente. Esto creo que lo vemos nosotros muy a menudo cuando hay personas en la calle y nosotros los vemos, es como que nos genera esta cierta empatía o esta cierta estima y ya venimos y pensamos, bueno, les vamos a dar una moneda para que puedan comer o algo por el estilo. Entonces, esto también se ve reflejado en la novela. Y a la larga era como que aprovecharse de los sentimientos de la gente. O sea, mientras más lástima dabas, era más seguro que te daban monedas o que incluso te daban comida o te daban cierta situación. Entonces, podemos ver esto a lo largo de la obra, solamente. Bueno, con eso finalizamos nuestra primera sesión. Les estaré enviando el enlace de asistencia, donde tienen que llenarlo con su nombre, su correo electrónico, su nivel educativo, que sería si están en nivel básico o diversificado, y si pueden colocar un comentario en en el que nos dicen si les gustó la lección, si les gustaría leer un poco más sobre la obra o cualquier comentario que ustedes tengan. Les daremos unos 5 minutos para que puedan llenar la asistencia.
Bueno, les agradecemos por sus comentarios y por haber llenado la asistencia. Y con eso finalizamos la primera sesión de nuestro taller sobre las Arido de Tormes.